historia la hacen los pueblos, día a día. Antes de pasar a los testimonios anunciados, yo les voy a pedir brevemente, porque han detallado con mucha energía y precisión los entresijos, los caminos laberínticos de la investigación y de los casos en cuestión, pero les voy a preguntar por una lectura política del caso AMIA y del caso Nisman. Juan Gabriel Lavaqué, ¿por qué razón los poderes internacionales plantean las cosas del modo que lo hacen? ¿Por qué razón la Argentina aceptó a esos poderes? ¿Y por qué razón hay una zona de la vida política popular argentina que no acepta esas imposiciones? ¿Cuál es tu visión, Juan Gabriel? Sí, yo creo que el atentado como tal, los dos atentados, la embajada y AMIA, Israel los produce por razones internas, ya lo dije, sí, en la puja interna, pero los poderes internacionales, yo cuando hablo de los poderes internacionales hablo del poder anglosajón israelí, es decir, la alianza estratégica entre Gran Bretaña y Estados Unidos que está por encima de la OTAN, tiene su política propia por encima de Europa, unida a Israel que ya tiene sus intereses propios y su estrategia propia. Esto es lo que ha producido y o encubierto el atentado a la AMIA, igual que de la embajada, durante mucho tiempo. La novedad se produce cuando la política anglosajona israelí difiere en el tratamiento hacia Irán. Cuando Irán se hace fuerte lo suficientemente como para enfrentar a Israel y en un ataque bilateral salir muy maltrecho Irán, pero dejar peor maltrecho a Israel, las cosas comienzan a cambiar. En Estados Unidos, a su vez, comienza a tener andamiento la idea de que la AIPAC, es decir, el seguimiento de Estados Unidos acrítico o acríticamente a los intereses israelíes en desmedro de los propios intereses norteamericanos, estaba produciendo serios problemas en Estados Unidos. Estados Unidos comienza a dividir su política. Para decirlo en términos muy sencillos, los palomas o las palomas que no quieren atacar a Irán, Obama, y los duros, republicanos, Mark Rubio, este candidato republicano, pagado por los fondos buitre de de Paul Singer, no es casualidad, constituyen un núcleo súper duro que quieren atacar a Irán de cualquier manera, junto con Israel. Israel se pliega a esto o quizá encabeza este núcleo duro. Entonces, es ahí donde se produce el quiebre y la novedad para nosotros. Fíjate que, sin ningún lugar a duda, el gobierno argentino nunca fueron suicidas. Se pueden haber equivocado muchas cosas, pero suicida no pudo haber iniciado contacto con Irán en 2010, 2011, para el acuerdo o entendimiento, el memorándum de entendimiento, sin haber recibido un guiño de Estados Unidos. Eso es evidente. El guiño se lo da seguramente el presidente Obama, que ya era en ese momento presidente de Estados Unidos, pero después se divide la cosa y es Israel y el grupo norteamericano duro, los republicanos, los que comienzan a atacar al gobierno argentino por el acuerdo con Irán. Estas son las consecuencias para nosotros. A nosotros nos han dejado un poco en la estacada, digamos. Obama ha hecho los arreglos con Irán, Irán se ha arreglado totalmente sus cuitas con Estados Unidos, pero nosotros nos hemos quedado con la bandera que ya no es de Estados Unidos todo, y entonces estamos sufriendo la presión del sector duro de Estados Unidos más Israel, y estamos en esto, y es muy claro, y esto es importante como consecuencia o como conclusión política. Lo que estamos viendo en la Argentina, que todo el establishment, desde el diario La Nación, Clarín, Lorenzetti, el gobierno actual, etcétera, están brutalmente detrás de querer inculpar a Cristina, de querer endiosar a Nisman, de querer culpar a Irán, está demostrando que en la Argentina, y esto es para tomar nota, el lobby pro-Israel es más fuerte que el lobby pro-Estados Unidos. Claro. Es así. Esto es muy importante. Acá gobierna Israel. Es muy en importante. este gobierno. En la Argentina se está alineando con poderes internacionales, está bien la mención a los fondos buitre, con poderes internacionales que a través de las finanzas articulan el lavado, el narcotráfico
el delito en general La deuda. y la venta de armas. Y la venta de armas. Es decir, son elementos importantes, no, porque a veces nos atosigan con, ustedes son revolucionarios y nosotros somos capitalistas. No estamos hablando de eso. Un detalle. Acá hay un tema de capital productivo y capital financiero. Sí. Y el capital financiero, esto lo ha dicho el Papa, representa mucho más que el enriquecimiento a través del papel. Representa un volumen de negocios vinculados con el delito de manera directa. Perdón. Digo, no es casualidad que se estén avanzando mucho las negociaciones entre este gobierno e Israel para que el reequipamiento de las Fuerzas Armadas se hagan en base a los aviones Kfir israelíes. Y cuando vos te metés con una tecnología militar, nada menos que en aviación, comenzás a depender en técnico, en tecnología, en repuesto, en entrenamiento. Mira, una de las cosas que nos cuentan a nosotros es entender cómo una jugada intrínsecamente local, la denuncia de Nisman contra la presidenta y la muerte de Nisman, es una jugada a la vez local, estrictamente internacional. Entonces, tempranamente, en enero del año pasado, la fiscal Fein para mí consiguió una prueba importantísima para entender esto, porque se ha tratado de confundir las cosas diciendo, no, Nisman volvió de apuro porque tenía miedo que le saquen. No, Nisman no volvió de apuro. Nisman tiene planificado su viaje desde diciembre y él de casualidad llega a la Argentina y lanza su denuncia al momento que tenemos el estallido del atentado de Charlie Hebdo. Entonces, los investigadores norteamericanos han estudiado este tema, han publicado un libro y ellos dicen, veamos la ecuación de ajedrez. Tenemos dos atentados, Charlie Hebdo en París, la muerte de un fiscal en Buenos Aires. ¿Quién es el gran coordinador? Netanyahu va a París, luego Netanyahu va al Capitolio, se le mete dentro del gobierno de Estados Unidos y le moja la oreja a Obama. Este es el concepto que anticipó el doctor Lavaqué. Hemos estado atravesando un momento de la geopolítica internacional donde hubo una división y un divorcio entre los intereses norteamericanos estrictos, Obama, y los intereses norteamericanos del sionismo. Obama jugó muy fuerte al facilitar el acuerdo de entendimiento argentino con Irán. Obama jugó muy fuerte al permitirle al Papa Francisco entrar al Capitolio. Entonces, hemos estado atravesando una tormenta de la más alta geopolítica internacional, de la cual estamos muy profundamente desinformados, pero nosotros tenemos la posibilidad de estudiar estas cuestiones. Escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema. ¿Y usted cómo lo toma hoy en una retrospectiva histórica? ¿Como una especie de chantaje, una extorsión? ¿Buscaba Estados Unidos, bueno, ustedes nos dan esto y nosotros, en virtud de lo que pasó después por el tema AMIA? No, fíjate que no. Usted habló de hipocresía recién en su discurso. Y de las telarañas hablo de hipocresía y de la telaraña. Hablo de hipocresía porque ellos ya estaban en negociaciones con el gobierno de Ahmadinejad. El mundo no lo sabía. No lo sabía, y cuando nosotros firmamos en el año 2013 un convenio que al lado de un convenio nuclear, convengamos que era un convenio de cooperación para destrabar la causa AMIA, que se desataron todos los demonios, como si hubiéramos firmado un pacto de no sé qué. Incluso que ahora está judicializado. Yo creo que la AMIA se había convertido en un tablero de ajedrez de política interna e internacional, por lo que uno puede ver ahora en la perspectiva, porque obviamente estamos hablando de una perspectiva de muchos años, es que los servicios de inteligencia habían tomado conocimiento de que se iba a producir un atentado contra un objetivo judío, por así decirlo. Entonces, cuando uno ve toda la investigación, la duda que le queda, porque el seguimiento fue hasta el estacionamiento donde estuvo la Traffic estacionada, ya con el cargamento explosivo listo para ser detonado. Entonces, siempre mi pregunta fue, cuando vuelven y no encuentran la Traffic en ese estacionamiento, y la Traffic se encuentra en la AMIA, digo, ese desenganche que se produce, que se puede producir en un operativo de seguimiento de inteligencia. ¿Por qué se produce?
¿Por qué se produce? Si se produce porque realmente se produce porque quieren seguir sabiendo más, pero ¿cómo alguien no dejó a alguien de contralor en el estacionamiento? Sí, sí, bueno, es una de las dudas todas más. las preguntas que uno se hace, se desenganchó, se recibió la orden desde afuera, la intervención, lo que sucedía en eso. Yo lo dije inclusive en la asamblea del 1 de marzo, lo que estaba sucediendo en esos momentos en el mundo. Se había llegado al acuerdo, a los acuerdos de Oslo, por los cuales después en diciembre es asesinado Begin, Sí. Rabin. Begin había sido el que había sido de los anteriores acuerdos con Egipto. Hay un testimonio que ahora apareció, ¿no? Es periodístico, sobre Rabin hablando con el expresidente Menem y diciendo, bueno, tenemos que seguir una misma línea, ¿no? Sí, no conozco ese testimonio. Sí, hay un testimonio que ha aparecido ahora, en la misma línea, horas después de haberse producido justamente el atentado, ¿no? Son cosas de política evidentemente internacional, no ha tenido que ver la política interna, y lo más grave de todo es que se toma a la Argentina, porque yo no lo considero un atentado contra la comunidad judía, siempre lo he considerado un atentado contra la Argentina. Se toma a nuestro país, a mi país, a tu país, a la Argentina, como un objetivo que sirve a fines de una guerra. ¿Usted cree que Nisman fue un instrumento, fue utilizado en esa telaraña internacional que tuvo la Argentina ahí como blanco? Las circunstancias que se van dando a conocer parecían indicar que sí. Las circunstancias que se han dado a conocer, que son de público y notorio conocimiento, las hemos leído, las hemos escuchado, todo parecería indicar que así fue. Vamos, último tramo, la hora de los pueblos, con el testimonio de otro investigador de fondo, Juan José Salinas. Está bueno lo que decís, porque cuando uno lee el libro, por ahí se engancha pensando que el caso Nisman también podría ser uno de esos homicidios pasados como suicidios, pero sin embargo ahí das la vuelta. Te aclaro mi opinión antes de escuchar y de haber terminado el libro. Para mí fue un suicidio de manual. A ver, viste que en la facultad te enseñan cómo es un suicidio de manual donde no quisieron dejar ninguna duda, es decir, no hay nada que genere dudas. Genera duda que él iba a hacer la denuncia, pero es un hecho no fáctico en cuanto a la escena de la muerte, que iba a hacer la denuncia, que había ido a los medios, que había denunciado a la presidenta y que el lunes iba a ir al Congreso. Eso no tiene nada que ver con lo que es el cuerpo del delito, si es que hubo un delito, ni tampoco con la escena de la muerte. Entonces, a mí me parece que se está armando todo acá, o se armó. Vos fíjate que si después de un año no aparece un solo elemento de que hubo un homicidio, yo siempre digo que no se puede inventar un homicidio. A lo mejor sí se puede inventar un suicidio, pero un homicidio no se puede inventar, ¿no? Yo creo que Nisman se quedó muy sorprendido, además, que los diarios de establishment, particularmente La Nación, no lo apoyaron para nada. Después, creo que también gente con la cual muchas veces he polemizado muchas cosas respecto a Casonia y me deseo muy mal, pero que en este caso se había portado bien, que era Turi Coleman, creo que lo había destruido el día que se pegó. Pero creo que ya venía él pidiendo la pistola de antes, pidiendo pista para irse de este mundo, porque La Nación le había sacado las calderillas, porque quedaba claro que después de la sesión del lunes, si se presentaba, iba a perder su carrera. Claro. También que había pedido que lo echaran como fiscal. Y yo creo que además una de las cosas que determinó es que algún sector de los servicios locales le hizo saber que algunos de esos chanchullos que él tenía con la CIA, con narcotraficantes, ese dinero que tenía en la cuenta de Merrill Lynch en Nueva York, que eso iba a saltar a la luz. Entonces, si se presentaba el lunes, ¿no? Entonces yo creo que toda esa concatenación de circunstancias, más un narcisismo, se dio cuenta que si no iba preso, no sería más fiscal. Iba a ser rebuscársela con un oscuro abogado. Y yo creo que él no se bancaba bajar desde la cúspide, porque se había autoengrupido mucho, de que él era un tipo muy importante, de que él era... Bueno, todo esto pasó porque él aceptó salvaguardar lo esencial del encubrimiento trabajosamente armado como un encaje de bolillos por el juez Galeano, bajo las instrucciones que recibía del ministro Corach a través de la
camarista ya fallecida, Luisa Rivera Mayo, tal cual. Que habían armado la falsa idea, la falsa historia de los policías bonaerenses, ¿no? Exactamente. Que habían reemplazado a policías bonaerenses, a los policías federales que habían intervenido en un atentado por policías bonaerenses, y a los hijos de sirios que habían intervenido en el atentado por iraníes. De tal manera que nadie de los realmente culpables queda bajo la lupa. Todo este armado se cayó y, sin embargo, los dirigentes de la colectividad judía, que son los que impusieron a Nisman al principio, la gente de Israel y los servicios secretos de afuera, lo impusieron para que, una vez que se desplomó todo, salvaguardara lo esencial del encubrimiento aquel tejido laboriosamente. ¿Y qué era lo esencial? Bueno, esto, la camioneta bomba, chofer suicida, etcétera, etcétera. Este programa no se hubiera podido realizar sin la colaboración de la producción, los camarógrafos, los directores, los editores, aquí en ANUR TV, que siempre gentilmente demuestran la capacidad de trabajo que tiene este canal y por lo tanto explica su crecimiento. Juan Gabriel Lavaqué, gracias. ¿Qué te quedó en el tintero? ¿Qué te gustaría decir sobre el caso Nisman que no se ha planteado hasta el momento? De lo pasado yo creo que he dicho todo. Me gustaría 2 palabras sobre el futuro. Dale. La Argentina tiene que, 2 cosas fundamentales. Tiene que comenzar su dirigencia especialmente a prestar mucha más atención al tablero internacional de lo que hoy se le presta. La dirigencia argentina en general ignora cómo se están moviendo los hilos, la línea de fuerza en el tablero internacional, y esto es lo que hace que no entiendan a veces, de buena fe, no entiendan lo que está pasando. Y lo segundo es que, conclusión ineludible de lo primero, la Argentina necesita trazarse una estrategia de largo plazo, teniendo presente cómo se están moviendo todas estas líneas de fuerza. No hay una política internacional porque sencillamente se desconoce el panorama internacional y dentro de ese panorama nosotros no hemos elegido todavía el camino que queremos seguir. Y así un país, la Argentina no es un país pequeño, tampoco es un país intrascendente, es un país de mediana importancia que en Latinoamérica está adquiriendo cada día más importancia por la debacle que está viendo en Brasil. Y todo esto lo digo porque creo que el panorama latinoamericano, sudamericano en especial, muy sintético, está evidentemente sufriendo las consecuencias de un accionar norteamericano, británico, israelí, financiero, etcétera, de desestabilización de los gobiernos populares. Brasil está al caer, Venezuela está al caer, Bolivia está en la cuerda floja, nosotros hemos caído, Colombia ya está, y el objetivo norteamericano seguramente es, logrado que en Brasil termine el ciclo del Partido de los Trabajadores, va a tener el camino totalmente expedito para incorporarnos a todo el viejo sueño del ALCA, incorporarnos ahora al Pacto Transpacífico, que es un ALCA ampliado. Y yo quisiera llamar la atención, el día que Estados Unidos logre que entremos al Pacto Transpacífico, nos va a costar muchísimo salir. Quizá tanto como la dolarización que quiso hacer Menem. Entonces, el panorama internacional, yo no digo negro, está cargado de amenaza para la Argentina. Si nosotros no nos ponemos a pensar en una estrategia para contrarrestar eso desde ahora, no solamente vamos a entrar al Pacto Transpacífico, vamos a perder las posibilidades de trabajar en la Antártida, vamos a perder el Atlántico Sur, y Dios quiera que no perdamos de ahí para el norte. Gracias, Juan Gabriel. Oscar. Muy breve. Nos faltó hoy, la historia oficial trata de probar que a Nisman lo asesinaron. Los investigadores alternativos estamos trabajando 2 hipótesis. Uno es el suicidio de Nisman y otro es la inducción al suicidio. Es bueno que lean el trabajo de Salinas, que se vuelca más hacia el suicidio común. El trabajo de Leopoldo Moró se vuelca más a la inducción del suicidio. En otro momento tenemos que explicarle a la gente todos los actores que estuvieron en esas escenas para entender por qué pudo haber una inducción al suicidio. Todas las personas que han sido mencionadas en el programa han salido al aire en la gráfica, en nuestra radio, un orgullo.
supongo que le hemos brindado elementos para reflexionar, y me quedo con algunos datos que quedan allí picando. Para tener una política internacional hay que saber que la Argentina es un país importante. En general el votante liberal promedio cree que es un país de morondanga, cree que está viviendo en un lugar cualquiera y tiene el privilegio de vivir en un país trascendente. Gracias por acompañarnos.